Hola amigos. Bueno, aquí tenemos esta noche un programa especial con un viejo amigo, Ernesto Ladrón de Guevara y López de Urbina, de Arbina. Vaya nombre de largo que tienes, ¿eh? ¡Buah! Y siguen. Y sigue, ¿no? ¿Sí? Todavía. Martínez y Mariquita. Bueno, El cuarto no es compuesto, pero vamos. Es característico de la cuna de Castilla, que fue Álava. sí, sobre eso Eso no vamos a se dice. hablar. Sí. Vamos a hablar de eso, de dónde nació el castellano. Bueno, ya he tenido la ocasión y el placer de entrevistar a Ernesto en algunas ocasiones, porque, bueno, él es secretario de la Unidad Hispanista. Vamos a poner aquí el currículum, si te parece, ¿vale? Para que la gente, porque es un poco largo, y entonces para que la gente sepa, esté más al tanto de tus actividades. Aquí lo vemos. Profesor de secundaria jubilado. También soy profesor de secundaria, también estoy jubilado. Doctor en filosofía y ciencias de la educación. Yo a tanto no llego. Secretario del Foro Hermoa a principios del actual siglo. Bueno, explica el Foro Hermoa para la gente que no sepa. Sí, porque claro, el tiempo pasa y sobre todo las nuevas jornadas de la gente pues no sabe ni quién fue Miguel Ángel Blanco ni nada. Eh, bueno, el Foro Roma fue una reacción de los intelectuales vascos a la serie de secuestros, de torturas, de extorsiones y de asesinatos que hizo ETA desde los años 60, más o menos, del siglo pasado, claro. Ese torrente de crímenes, de, de- de destrucción de patrimonio urbano, de fuga de gente de lo que llamaban impuesto de revolucionario. Al final Sí, se tuvieron sí, que ir muchos empresarios. Bueno, pues todo eso se culminó con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y hubo una reacción general de la sociedad, tanto española como vasca, y eso fraguó en un grupo que se llamó Foro Hermoa, fundado por Iñaki Ezquerra, por Agustín Ibarrola, por el asesinado López de la Calle, bueno, por varios, entre otros yo, y me tocó ser el secretario y portavoz en un momento determinado, cuando Pablo Setién, que era el anterior a mí, pues tuvo que escaparse antes de que le claro, asesinara ETA. claro, claro, claro. Y había que buscar a alguien que tuviera bueno, esa responsabilidad, vamos a llamarlo así, y que se jugara el tipo y me tocó a mí. Y eso me costó 11 años de escoltas, pero bueno, tengo el orgullo de haber sido uno de los que llevaron la bandera Sí. de un movimiento de respuesta a ETA y que generó a su vez un movimiento social que desplazó de las calles a esta gentuza, que ahora, por cierto, son los socios de Sánchez, que esto ya tiene delito, ¿eh? Sí, Ya tiene delito. el foro de Hermoa, ¿cómo está ahora? ¿Ha desaparecido ya? Sí, desapareció porque, bueno, pues se politizó, cosa que algunos nos resistimos a que se hiciera el aterrizaje de partidos políticos, como fue en el caso de Bastallá con el Partido Socialista y en nuestro caso, Sí, pues el Partido Popular, aquí se politizó, se llevó a Madrid, que no pintaba nada en Madrid, y en Madrid desapareció, obviamente, porque allí no tenía ningún tipo de sí. función. Por cierto, la gran parte de, por no decir la absoluta mayoría de los miembros del Foro Roma al final acabaron fuera del País Vasco, Sí, claro. pues por no llevar escoltas y Sí, por no estar atenazados sí. por el miedo, ¿no? Es una cosa que suele suceder. Los foros ciudadanos se infiltran con los partidos políticos, se meten ahí como caballos de Troya y al final acaban por desaparecer. Son fagocitados. Bueno, también tesorero de la asociación Hablamos Español. Hablamos Español. Es un foro que tiene, yo he visto que está activo, ¿no? Que publica en algunos diarios y, ¿no? Sí, sí, está muy activo y el mérito lo tiene Gloria Lago, que fue su fundadora principal, aunque yo también lo fui, pero vamos, la que lleva la bandera y la actividad y la representación de esta asociación es Gloria Lago y esta asociación pues, se dedica a defender el español en España, que es curioso, ¿no? Es como si tuviéramos que defender el ruso en Rusia. Sí. Pues bueno, yo
eso es lo que ocurre en este país tan Sí. lleno Y sobre todo, de absurdos. y sobre Absurdos. todo, sí, 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 dime, y sobre dime. todo tú has sido militante del Partido Socialista durante 18 años. Sí, lo fui desde los años 80, desde principios de los 80 hasta el 99. Bueno, ¿Cómo has aguantado tanto? bueno, aguanté 9 años porque dije, bueno, pues en esta lucha contra ETA, claro, es que aquí lo del Partido Socialista eso era otro tema. Claro, claro. En la lucha contra ETA, en la lucha pues, a favor del uso del castellano en las aulas, en contra de la inmersión lingüística en una zona donde el euskera pues, lo hablan 40.000 personas de 2.500.000, de dos Sí, millones y medio. Y bueno, es todo tan absurdo que, bueno, pues por ver si conseguía que el Partido Socialista defendiera estas causas, pues esperé hasta que ya me aburrí. ya, ya. Y la última razón por la que me marché fue porque, bueno, no voy a mencionar a la persona porque ya está fallecida, además yo le tenía un gran respeto y no quiero herir su imagen, pero yo le pregunté, oye, ¿por qué estáis tan cadillando al Foro Hermoa? No lo entiendo. Sí, sí, sí. Y me dijo la siguiente respuesta, me dio la siguiente respuesta. Mira, Mayor Oreja hace el mismo discurso que el Foro Hermoa, es del PP y nuestro afán no es tener como enemigo al PNV, sí, que es nuestro socio natural, sino el Partido Popular al cual le tratamos de desplazar del Moncloa. Dije, pues muy bien, me vais a desplazar a mí del Partido Socialista porque me voy. Ya, oye, mira, y perdona, esa asociación, hablamos español, tiene algo que ver con la unidad hispanista, porque también tú eres el tesorero de la unidad hispanista, ¿no? No, nació como efecto de que yo veía que, en este caso me lo personalizo en mí porque yo fui el fundador de Unidad Hispanista, veía que la acción que desarrollamos en torno a la defensa de la lengua y de los derechos lingüísticos de las personas, pues tenía poco resultado si no había un cambio cognitivo en la gente, si no entendía la gente que viven en un país que tiene una historia gloriosa y un desarrollo histórico maravilloso, que fue la creación de la hispanidad y sobre todo la humanización de aquellas tierras que fueron provincias de España, que no Sí, fueron sí, sí, colonias. fueron provincias, sí. Mira, tú por lo que veo, tienes dos polos de actuación, contra el nuevo orden mundial, contra el globalismo, contra todo eso que son la educación y la hispanidad. Y si se juntan, pues tienen la defensa del español en las aulas. Entonces, has publicado ahora un libro, ¿eh? Un libro que se llama La larga sombra de Sabino Arana, Adoctrinamiento, lengua y separatismo en la escuela. Entonces, aquí tenemos algunos libros tuyos. Tenemos aquí el libro de La sombra de Sabino Arana. ¿Por qué se llama así el libro? Pues se llama por lo siguiente, es un tema un poco largo de contar, pero Pero resúmelo todo lo que puedas, resúmelo todo lo que puedas. voy a dar solo unos brochazos gruesos, ¿no? Cuando Sabino Arana estaba en la cárcel, bueno, tenía un amigo que se llamaba Arrantiaga, que era un médico de Motrico y tenía el apodo de Joala. Y Joala, que era ese seudónimo, envió una carta a un amigo suyo que era Engracio Adanzadi, también compañero del PNV, y le dijo lo siguiente, mira, Sabino Arana está encarcelado y ha manifestado que él quisiera formar eh, la Liga Hispanista, la Liga Federalista ¿Cómo? Hispanista, Liga Hispanista. Oh, ¿Eh? Choca, ¿verdad? ¡guau! Bueno, pues parecía que era un arrepentimiento por la metedura de pata que tuvo al enviar un telegrama a Roosevelt para A, decirle a Roosevelt. para decirle, para felicitarle porque eh, al presidente de Estados Unidos, igual me Sí, equivoco sí. no, no era Roosevelt. Al presidente de Estados Unidos le decía que enhorabuena por haber vencido a España en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Enhorabuena porque este hecho es un avance en la destrucción de España, más o menos, con estas palabras, Sí, sí. más o menos.
y porque el texto lo tengo ahí por ahí, pero no lo tengo a la vista. Eh, y decía Joala en Gracia de Recedil, pero no, a mí me ha contado Sabino Arana que no es para convertirse en españolista y destruir el PNV. No, no, es para contagiar al resto de España del afán regionalista, para conseguir que todas las regiones de España quieran ser independientes de la matriz, como pasó en Hispanoamérica. Y entonces, al fragmentar España, conseguiremos nosotros la independencia. Claro, claro, claro. Entonces, esto es justamente en lo que estamos hoy. Sí, correcto, Actualmente, o correcto. circunstancialmente, Sí, o curiosamente, resulta que el PNV ha conseguido un logro que es despedazar a España. ¿Eh? Y por la inacción ajena y por que se ha convertido en, pues, como ahora lo estamos viendo, en partido necesario para formar mayorías en el claro. gobierno. Y es el colmo que alguien o un colectivo que quiera destruir España Exacto. se convierta en socio Sí. de quienes deben defender a España. Sí, mira una pregunta. Sabina Arana no basaba el vasquismo en la raza, sino en la lengua, ¿no? O al revés, me Esto equivoco. fue de la siguiente manera. Inicialmente era, como consta en los escritos de Severo Arana, era la raza. Ah, sí, es racista, sí. Sí, ahora es la Pero lengua, sí, ahora es la lengua. un racismo vizcaitarra, es decir, quiere decir esto que solamente ligado al territorio de Vizcaya, que era un territorio foral. Nunca Euskadi ha sido una nación, ni ha existido Euskal Herria como hecho político o jurídico, salvo cultural, eso sí. Pero mira, perdona, Ni perdona, antes de seguir, explica lo que es Euskal Herria. Son siete Euskal Herria provincias. significa literalmente pues tierra de euskaldunes, o sea, de gente que habla euskera. Ah, Pero tierra que gente habla euskera, ojalá fuera así, porque entonces Euskal Herria sería un trozo de Guipúzcoa, una pequeña porción de Vizcaya y probablemente Aquitania, que era donde nació el euskera. Por cierto, de en el siglo Aquitania. VI entró, en las últimas investigaciones, entró por los Pirineos hacia Navarra, penetró hacia Álava y desde Álava se diversificó hacia Guipúzcoa y Vizcaya y en el siglo VI, no en tiempo que tuvo. Aquitania, Aquitania. Aquitania, sí, lo que era la Gascuña, de ahí Sí, viene Vasconia. sur de Francia, Gascuña, Vascuña. Claro, claro, de ahí viene Vasconia, de Gascuña. Entonces fue una lengua extraña a los que habitaban estas tierras hasta el siglo VI. O sea, Ah, perdona, entonces el vascuence no se hablaba antes del siglo VI. según las últimas investigaciones, incluso según ya avanzaba Sánchez Albornoz, un historiador medievalista muy importante, que por cierto fue presidente de la Segunda República, perdón, del gobierno de la Segunda República en el exilio, en Buenos Aires. Y este hombre, bueno, escribió bastante sobre el País Vasco y Navarra y ubicaba el principio de la vasconización en el siglo VI. ¿Por qué? Muy sencillo, porque recordemos que hasta el quinto esto estaba invadido por los romanos y a partir del quinto, con la decadencia del Imperio Romano de Occidente, pues entraron los godos, ¿no? Los visigodos en concreto en este caso, pero con la presión de los francos por una parte y de los godos por otra, pues los vascones originarios, que eran aquitanos, pues fueron presionados y se refugiaron en los Pirineos y luego fueron descendiendo hacia los valles. Y esa fue la vasconización, que es todo lo contrario de lo que dicen los nacionalistas, que, que Sí, esto fue pues milenario y esas sí, cosas. pero Ernesto, una cosa, el vascuence no tiene nada que ver con ninguna lengua latina, románica, en absoluto. Es una lengua rarísima como el finés, como el finlandés. Yo viví muchos años en Canarias y hay parecido, razonable, entre palabras del guanche y del vascuence. Tuve un amigo que era de San Sebastián y me decía, mira, dicen, yo lo que he investigado es que el vascuence viene del norte de África, es un lenguaje derivado del amazigh, Bereber, bereber. bereber, el amazigh. Fue el antiguo íbero, Sí, sí, el sí. íbero. El antiguo íbero. Ah, eso es lo que hablaban los íberos antes de... Sí, de hecho hay unas raíces
filológicas muy similares, incluso lo que hablaba Arzayus del RH negativo, por cierto, es muy frecuente RH negativo, sí, sí. en tierras bereberes. Los bereberes tienen un alto índice de RH negativo. Pues, claro, los íberos, incluso hay alguna teoría que yo no sé, evidentemente son teorías sin demostrar, no tienen, pero sí que hay muchos parecidos toponímicos Sí, sí. entre algunas tierras o poblaciones o enclaves de otras partes de España con palabras o sea, vasconas, ¿no? Sí. Eh, mm, con lo cual, pues hay estudios, hay bastantes estudios que incluso empezaron a hacerse en el siglo XIX, que vienen a inferir que fue el antiguo íbero. Bueno, de hecho, hace El antiguo poco ibero. en Iruregui, que es un pueblo, un enclave, una zona de Navarra, apareció una mano de bronce y aparecieron unas inscripciones. Entonces, enseguida se apuntaron a la teoría de que esas inscripciones eran euskera, inscripciones de época prerromana. Sí, pero Entonces, claro, esas ponía a una palabra que interpretaban como vascona, pero es ibero. Es ibero. pero De hecho, perdona, de ahí, el ibero los iberos invadieron muchas partes de España y solamente se concentró un reducto allí en el norte, en la Vascongada. El ibero todavía no se ha descifrado, parece, ¿no? El ibero. no, el ibero, en la Vascongadas estaban los celtas. Estaban los autrigones, caristios, bárdulos, verones, cántabros. De hecho, al sur de Álava está la Sierra de Cantabria, por algo se Ah, llama Cantabria, ¿no? ah. Y eran pueblos, algunos de ellos certificados, los autrigones en concreto eran, y bárdulos, perdón, también eran cántabros. Los caristios no están. Bueno, bueno, el caso es que, mira, yo en el libro tengo una pequeña crítica que hacerte, que te lo voy a hacer. Yo es que no veo porque se llama euskera, se llama vascuence y se llama vascongadas. Claro, claro, claro. Y No, no es no, de la crítica es. euskara, euskera, euskaldunización, no, se llama de vasquización. Pero para mí es el vascuence de toda la vida. Y tú tienes mi edad y yo a mis tiempos hablaba del vascuence y de las vascongadas. Entonces, a mí que no vengan con Iruñeas, ni con Bilbus, ni con Donosti, ni con Araba y Nafarroa. No, señor, no, es Navarra, es No, señor. Pamplona, es Bilbao y es San Sebastián. A mí que no es, que ellos saben lo que les da la gana, pero es que eso de meter los toponímicos del catalán, del gallego y tal, en el castellano me parece una aberración. A Coruña, no, es La Coruña, no es Ourense, es Orense. Bueno, Entonces, pero de esto además hay abundante bibliografía de expertos, como por Saturnino de Realizaga, que es un franciscano que ha estado toda su vida en Roma y ahora está jubilado y vive en Vitoria, la casa de los franciscanos, y este hombre es el mayor experto que hay en toponimia de Álava. Y incluso Euskaltzaindia le suele llamar para interesarse respecto al origen de algunos topónimos. Pero claro, este hombre está haciendo bastantes libros sobre la falsificación toponímica y sí, sí, sí. es un hombre vamos, era archivero del Vaticano. Con eso ya basta para decir que es un experto muy cualificado. Es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Paleógrafo. Paleógrafo, sí. Y, bueno, pues destaca cosas absolutamente asombrosas, ¿no? Por ejemplo, Salinas de Añana, Fundación Romana, pues, le ponen en salsa, que es la traducción de Salinas al euskera. Pero, vamos, es Salinas de Añana, Fundación Romana. Por ejemplo, poblaciones como pueden ser de Fundación Real, es decir, de realengo, como puede ser Sí, Villarreal de Álava, Villarreal, sí, sí, sí. Salvatierra, lo Salvatierra, conocen sí, bien, Salvatierra, sí, sí. Legutiano le llaman, Legutiano que no tiene nada que ver con Salvatierra, era un poblado que había al lado. Vitoria, fundación, por cierto, de Leovigildo. Viene de Victoria, Victoria, Victoria claro. Nova. Victoria Victoria, Nova. que fue creación de Leovigildo en las batallas contra los vascones.
pues venció Leovigildo a los vascones y creó la ciudad como homenaje o honor a la defensa de esta ciudad contra los vascones. Y ahora le llaman Gasteiz, que era un pequeño poblado que había al Gasteiz. lado. Un pueblo, San Román de San Millán, que estaba en el camino entre Astorga y Burdeos, Ah, la vía romana. Al lado estaba una ciudad que se llama Alba, que por cierto, el pueblo que hay al lado de ese yacimiento es Albéniz. El sufijo iz quiere decir procedente de Alba. Pues no, Albéniz. sí, procedente de Alba. Pues no, dicen que es un término euskérico, que viene de albéis, que terminó en TZ. O sea, todo así. Villarreal de Álava, Villarreal de Gutiano, La Sí, Guardia, sí, Viastegui. sí, sí, sí. O sea, La Guardia, que era, La Guardia se llamaba porque estaba en la frontera donde las razas árabes llegaban y ahí pues impedían que entraran hacia el norte, ¿no? Era una ciudad, es un pueblo, una villa fortificada y de fundación real, pues Albéis, digo Viastegui. ¿De dónde sale Pues, Viastegui? ah, Se lo sacan de la manga, da lo sí. mismo. De todas maneras, Ernesto, yo entiendo tu postura. Yo si hubiera escrito el libro hubiera dicho euskera y todo, porque ese libro en el País Vasco, que es donde más tiene que leerse, la gente habla así y tú no vas a poner vascuence, vascongadas, porque te tiran los trastos encima. Entonces, claro, para afuera del País Vasco, pues yo digo vascuence y digo vascongadas. Bueno, yo también, ¿eh? Pero claro, Perdón. pero un Sí, libro sí. escrito para el País Vasco, pues tiene que ser euskara, euskarización, euskaldenización y todo. No, pero es Eso un es error mío, evidente. ¿eh? No, no, yo no. Asumo la culpa. No, 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 yo no Porque veo así. estamos tan inmersos en esto, en esta disparate, es que lo de aquí es un verdadero disparate y esto daría para mucho, para hablar, ¿no? Ya, Que ya te impregnas de ese vocabulario, de esa semántica. sí, Y además te voy a decir una cosa, es que lo que se llama euskera es una lengua de laboratorio, es una lengua artificial. sí, es correcto, sí, es Había artificial, sí, ocho vascuences, ocho dialectos de vascuence. sí. Eh, Que, y entonces, que no se entendían entre ellos muchas veces. claro, claro. Yo he estado aprendiendo euskera en un euskaltegi, en el Berritzegune, que se llama, bueno, perdón, Berritzegune no, en el Irakasle, no, tampoco, ¿cómo se llama? Bueno, es igual. Y, y ahí había conmigo un compañero que era de Motrico, o Lekeitio, quizá, Lekeitio, y sabía euskera de cuna, o sea, su lengua materna era Claro, claro, claro. perdón, el euskera, ya ves, se me escapa, el vascuence, ¿eh? Y estaba aprendiendo el batúa, es decir, no le valía el euskera que sabía de cuna, o sea, el vascuence, no le valía porque tenía que euskaldunizarse, otra vez la palabra euskera, que viene de eusko, bueno, no voy a entrar en estas menudencias porque todo me alargo. Sí. Y entonces estaba aprendiendo conmigo euskera. Y Pues sí, sabía euskera de él cuna. ya lo hablaba de cuna. Porque Mira, claro, no sí, le valía el efecto del claro. título Luego para. entraremos en eso. Es un idioma artificial, una especie de idioma Frankenstein, un idioma hecho en laboratorio lingüístico, porque la gente no habla, la gente del País Vasco. Mira, a mí el libro me ha gustado mucho porque además además de que soy profesor, y muchas cosas que tú dices, pues, he sido profesor muchos años, yo no he vivido eso, por fortuna. Entonces, como que hablas de una realidad del País Vasco que no conocemos fuera del País Vasco. Estamos un poco mal informados. Entonces, hablas de muchas cosas. Ahora tú estás contando a mí la historia de la lengua vasca. Entonces, es cosas que desconocemos. Entonces, creo que sería muy bueno para los castellanoparlantes, para el resto de España, saber qué está pasando, qué ha pasado en el País Vasco para que esté ahora como está la educación. Una inversión brutal ah, que Bueno, viola pues todos los derechos del niño, humanos, etcétera, ¿no? Si te parece, vamos a empezar. Bueno, aquí tienes otro libro, Totalitarismo Lingüístico. También habla del tema ese. sí, bueno, esto es una trilogía, ¿eh? Empecé con educación y Ah, claro, nacionalismo, claro. historia de un modelo, seguí con el totalitarismo lingüístico y ahora con la larga sombra de Sabino Arana. Y aquí tienes el tercero, sí. Este fue Eso el es, primero, este fue el el primero. primero. Este fue el primero en el año 95. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado, voy a hacer un flash de un relato. Sí, Hubo en el año 1910 otro amigo de Sabino Arana, se llamaba Luis Elizalde. Este señor
estableció la estrategia del PNV para lograr la hegemonía política, ¿no? Porque, claro, estaba Vizcaya, que era la más afín al nacionalismo, en aquel caso, porque se no era nada de ahí. Estaba Álava, que no tenía nada, ninguna presencia nacionalista, y estaba Guipúzcoa, que tampoco tenía presencia nacionalista. Es curioso, porque Guipúzcoa siempre ha sido un territorio mucho más ligado a Navarra que a Castilla, ¿no? Sí. Y entonces Álava era mucho más castellana, y entonces él se planteó una estrategia que estaba dividida en tres fases. Una, la fase de conquista de las escuelas y todos los instrumentos de tipo cultural, asociaciones montañeras, gastronómicas, de folclore, todo. Había que conquistar todo ese mundo, pero fundamentalmente la escuela como Perdona, instrumento. perdona, esto es un marxismo cultural, pero en vasco, ¿no? Claro, es lo mismo que lo de la izquierda. Es el Esto es basquismo cultural, la basquismo conquista de cultural. las mentes. Pero sigo. La segunda fase era la política y no me detengo para no alargarme. Y la tercera era terminada con la siguiente frase: control total y pleno dominio. Una ¿Cómo? vez de Control que se total y conquistó, pleno dominio. Sí. control total y pleno dominio era el desenlace final. Una vez conquistadas las mentes, y esto tiene una fácil explicación. Esto lo inventaron en Tavistock en los años 20 del siglo Y pasado, cuando el Instituto Tavistock, sí, sí. el Instituto Tavistock de Londres descubrieron que se podía perfectamente dominar a las personas conquistando sus mentes. Sí. Primero vaciándolas de contenido de conocimientos respecto a su pasado. Segundo, condicionándolas desde el punto de vista emocional, es decir, yendo al área reptiliana del cerebro, que es la parte de los impulsos, de emociones, de los sentimientos, el hipocampo dentro de la masa cerebral, y bloqueando la parte frontal del cerebro, que es la del pensamiento. Y la tercera fase es la conquista de la mente, que consiste en cambiar, o sea, vaciar los cerebros. Eso se está haciendo ya, vaciar los cerebros de contenido, es decir, darles el mínimo contenido de conocimiento posible en los centros educativos, y sustituir ese conocimiento, por ejemplo, de nuestra antropología, de nuestra historia, de nuestro linaje, de dónde procedemos, que hemos sido, nuestros antepasados, que nos decían que era el siglo XVI, qué pasó en América después de que la Sí, conquista, sí, Isabel la Católica y su testamento, en fin, múltiples sí, cuestiones sí. que son troncales, ¿no? Importantísimos para saber quién eres, de dónde vienes, tu linaje. Impidiendo esa transferencia de contenidos culturales y antropológicos, ya la persona no sabe quién es. Y al no saber quién es, ahora se trata de llenar su cabeza de falsos mitos, de Claro. falsas historias, Para darle una identidad falsa, una entidad una identidad falsa, constructa. y terminar con su sentido de pertenencia. Claro, claro. Esa persona sin sentido de pertenencia es manipulable. Y entonces esa persona manipulable pues ya forma parte de una masa. Gustave Le Bon, un psicólogo de finales del siglo XIX, decía que las personas, cuando dejan de ser personas y se convierten en masa, pierden su individualidad, Sí, sí, sí. y la masa les arrastra de Exacto. forma inconsciente para Sí, ellos sí, sí. hacia pues, donde los que manejan a la masa Sí, sí, quieren claro, llevarles. claro, claro. Entonces, el objetivo lo vio clarísimo antes que el Instituto Tavistock, Luis Elizalde, y el PNV ha sido una máquina de destrozar Sí, sí, cultura sí, 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 sí. y generar falsos conceptos, falsos conocimientos, y sobre todo desconocimiento de la realidad histórica, por ejemplo, en mi caso de Álava, ¿no? Que es una realidad que no tiene nada que ver con lo que nos dicen los nacionalistas, absolutamente nada. Y Y porque, entonces, sí, perdona, porque allá, en las Vascongadas hay distintos ámbitos sociolingüísticos. Está Vizcaya, Guipúzcoa, Álava. Álava es la parte más castellanizada, ¿no? Álava, claro, siempre en Álava casi nadie habla vascuence, casi nadie.
Y entonces, ahora mismo Álava, no sé si está Bildu gobernando ahí o va a gobernar, no lo sé. Bueno, el caso es que ha sido una tabula rasa, han borrado completamente todo eso. Pero antes de seguir en ese tema, yo te haría preguntar una cosa. Tú hablas en tu libro de formación y adoctrinamiento, ¿no? Entonces, ¿puedes explicar un poco, a grandes rasgos, cuál debería ser el sentido último de la educación? Y lo comparamos luego con el adoctrinamiento que estás hablando tú. Bien, la educación puede tener diferentes enfoques, ¿no? O sea, puede tener el enfoque social, con lo cual, pues, se entiende que la educación es para socializar a la gente, para insertarla dentro de un conjunto social. Puede ser eh, pues para crear individuos libres, dentro que tengan como eje de su vida el ser persona. Eh, Puede tener un sentido totalitario cuando es un grupo étnico o un grupo totalitario que decide, como en el caso del régimen soviético, que decide que el individuo es un engranaje dentro de una máquina, que es el soviet, o sea, que es la nación soviética o como se Sí, quiera sí, llamar. sí, O puede tener por ejemplo, en el caso del paradigma cristiano, pues busca salvar a la persona para salvar la sociedad, sí, salvar sí, el alma de la gente y sí. dotarle de una formación antropológica trascendente, ¿no? Y tú Eh, dices, perdona, tú dices en el libro que tiene que ser dirigida al individuo como persona para buscar su felicidad y su desarrollo como persona. Pero si se la doctrina ya no es un individuo, es un objeto que tú dices es parte de un engranaje, que es parte de claro, un sistema. Es, en vez de, transmitir a los niños, a los jóvenes, unos valores universales y tal que llevan a la felicidad, a su autorrealización, lo que hacen es machacarle, lobotomizarle, volcar sobre ellos una catarata de información que solo va conducente a que el día de mañana sean miembros dóciles de un rebaño y mantengan ese constructo de la nación vasca, ¿vale? Es así, ¿no? no solo en el caso nacionalista, sino también en el caso de ideología Comunista. marxista, Sí, neomarxista. En este caso, sí, tenemos el gobierno, ¿no? sí. Esta gente tiene el mismo paradigma totalitario, porque de lo que lo dijo Isabel Celá, los padres no tienen derechos sobre sus hijos, ¿no? Sí, pero Esa mira, frase ya lo define todo. Ernesto, una cosa que te voy a preguntar. Es que realmente en España se está haciendo eso y en todos los países del mundo. Tenemos un marxismo cultural que se está aplicando en las aulas. A los niños se les está pervirtiendo con ideologías sexuales, ecoterroristas, etcétera, ¿no? Es un adoctrinamiento total y absoluto. Yo, la verdad, yo estuve profesor 30 años y he procurado no caer en eso, pero es que está todo lleno de mentiras, los libros de texto. Y ahora, ese gobierno marxista, comunista, socialista y tal, en las aulas tiene que haber, yo menos mal que me jubilé antes de que pasara esto, porque es brutal, es un lavado de cerebro abrumador, que no va enfocado a la lengua ni a la nación vasca, va enfocado al globalismo, Agenda 2030, LGTBI y todo eso, ¿no? Los principales agentes de socialización para la Agenda 2030 en España inicialmente han sido los naturalistas, aquellos que precisamente Ah, sí, predican a favor de la nación, a favor de la soberanía nacional. Suelen hablar últimamente, si a cualquier observador que sea muy observador, no se le escapará que últimamente los naturalistas no hablan de soberanía, no usan esa palabra. ¿Por qué? Porque los agentes, es decir, la quinta columna de Bilderberg, de la Fundación Rockefeller o de los agentes bueno, el ojo que todo lo observa de este mundo sí, sí, feliz, que es la Agenda 2030, que es todo menos feliz, los agentes principales son ellos. Primero, porque impiden que la gente piense. Segundo, que la impiden que la gente tenga cultura. claro. Tercero, hacen masa dócil. Cuarto, destruyen la nación, la soberanía nacional, la de España, que es la única nación que Sí, existe sí, sí, en este ámbito, y además la más antigua de Europa, por otra parte. Y por otra parte, pues ellos mismos, Urkullu ha llevado que es el presidente del gobierno vasco, que es del PNV, lleva la chapita esa redonda que lleva sí, también sí. Sánchez y toda esta gentuza, ¿no? Entonces, si hay alguien que es
que no es patriota, ellos llaman patriotismo a sí, abertzalismo, que es la correcto, sí, oposición al sí, euskera, son ellos, sí. porque son siervos Son europeístas, quieren diluir la nación vasca. europeístas Sí, y testaferros del mundialismo, del globalismo, sí. del nuevo orden mundial. Tienes una teoría personal sobre esto, ¿no? Sobre los vascos que quieren ser más mundialistas que nadie, ¿no? Bueno, hay una parte que es constatación histórica y otra parte de inferencia, es decir, de suposición, bastante lógica, por otra parte, que es una derivación de lo que voy a decir ahora. Siempre el Partido Nacionalista Vasco ha estado ligado al mundo británico, Sí, sí. Hasta, incluso hasta la bandera se parece, hasta la bandera se parece. hasta donde se parece. Y bueno, como he dicho antes, Sevilla felicitó al presidente de los Estados Unidos por su éxito y victoria en la guerra de Cuba, pero después hay diferentes acontecimientos que sería muy largo de detallar, que nos muestra que hay una especie de servidumbre, y yo diría que más que servidumbre, es decir, puesta a disposición de los intereses del mundo anglo para dominar España. Primero dominaron Hispanoamérica, destrozándolo y fragmentándolo en trozos, y luego ocupándola por parte de Estados Unidos, una parte fundamental de México, y luego no han parado hasta, me refiero al mundo anglo, hasta debilitar a España, ¿no? Perdona, Eh, perdona, quieren hacer lo mismo que en Hispanoamérica y en España. lo mismo, es la segunda fase de la destrucción de La lo que hispanidad. fue, sí, y del catolicismo, por otra parte. Es el Sí, sí. mundo, seguimos en las guerras de religión entre Lutero y Felipe II, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso continúa, no ha parado nunca, y la leyenda negra, absurdamente asumida por muchos españoles, pues no ha sido más que un arma de guerra más. Lo dice muy bien Marcelo Gullo, en fin, varios autores de libros muy consagrados, incluso Roca Barea sobre todo, que fue una de las primeras Elvira, de sí, abrirle a Elvira, mí los ojos. sí, Elvira Rocabarena. Eh, eh, entonces, esto no deja de ser más que una fórmula muy clara, como dijo Sabino Arana en el hecho de muerte, para fragmentar España, destruirla y dejarla impotente a la hora de recomponer todo ese bloque geopolítico que podría ser hoy el primero del mundo, Dominante, sí, más dominante. importante, el dominante, que sería la iberosfera, vamos. No Sí, solamente España, sino también Portugal. O sea, según Brasil también, quiero decir. Entonces, para ello, pues necesitan agentes operativos, y esos agentes operativos muy eficaces han sido los nacionalistas, más aquellos otros que se han sumado al bloque de la destrucción, como son el Partido Socialista, sobre todo en sí, esta última fase, sí, y la izquierda esta mundialista, sí, globalista, sí, que sí, es la de Podemos, etcétera. sí. Mire, volviendo un poco al tema de, bueno, Antonio Aguirre se lió a Estados Unidos y allí conspirando contra España. Bueno, otra cosa, volviendo al tema de la educación, el vascuence ha sido un poco la señal de identidad del pueblo vasco. Ha sido como se ha concentrado todo ese nacionalismo secesionista en el vasco. Pero claro, tú decías, 40.000 personas que hablan el vascuence, de una población de 1,5 millones, pues es tremendo, ¿no? Porque en Cataluña la gente lo habla, en Galicia pues también, pero es que el vascuence estaba arrumbado, o sea, estaba olvidado. Es una lengua fósil. Entonces lo han resucitado haciéndole una aspiración boca a boca, metiéndole cables por todas partes, haciendo un constructo. Pero ¿por qué se dejó el vasco? ¿Por qué se quedó atrás? Porque es más difícil de entender y además de aprender, y además, como tú dices, había dialectos, había distintos ramas del vascuence que hacían muy difícil la comunicación entre ellos. Y al final, en el País Vasco hablan el castellano. Yo he estado allí y hablan el castellano. Por cierto, hay una cosa que yo quiero comentarte. Yo estuve en Fuenterrabía, los años del franquismo, una vez, y entré en una iglesia. En la iglesia había colgados allí en los bancos unos libros, cánticos y no sé qué. Estaban todos en vascuence.
sí, Aquí no pasaba nada. Eso de que Franco perseguía Vasconcelos, eso es un mito, igual que lo del es un catalán. mito. Es un Es un mito. mito. Mi padre es guardia civil. Voy a poner el ejemplo de mi familia. Mi padre es guardia civil. Teníamos familia en el Goibar, en Ordicia, bueno, Villafranca de Ordicia, otro topónimo falsificado por otra parte. Villafranca, diríamos con fueros, ¿no? O privilegios. En Villafranca, que yo le llamo Villafranca, no Ordicia, eh, íbamos ahí y hablaba mucha gente en euskera en tiempos de Franco. Cuando yo era niño y iba a visitar a mis tíos, mi padre era guardia civil, íbamos tranquilamente y mi padre era muy querido y tal. O sea, nunca hemos tenido ningún rechazo allí, ni el Goibar tampoco. Y la gente hablaba euskera, vascuence, dale con el euskera, de una manera normalizada y tranquila. Su dialecto, ¿eh? Algo que venía de los caseríos, que no era una lengua rústica, Los una caseríos. lengua limitada al ámbito del laboreo, del mundo agrario y de pastoril, y con Claro, muy claro. poco vocabulario culto. No era, como decía Unamuno, no era una lengua culta, para hacer cultura. Sí, el vascuence es una lengua que tú dices en el libro que no da para realidades trascendentes, muy espirituales y todo eso. Es una lengua, un poco, como tú dices, un poco rústica, ¿no? Un poco que le falta un hervor, por decirlo así, ¿no? Sí, es para hacer pues, lenguaje coloquial, ¿no? Pero desde luego el euskera nunca se... Vamos a ver, yo me he pateado los archivos en Álava para hacer una tesis doctoral y yo no veo textos en euskera. Yo tengo las actas del territorio histórico de Álava, es decir, las actas de forales de las juntas generales, en fin, desde el siglo XVI, y no he encontrado ni un texto en euskera, ni uno, ni uno. Es decir, la lengua culta, la lengua oficial, la lengua administrativa del siglo XVI, entonces no existía Franco, ¿eh? Eh, pues El era castellano. el castellano, pero con toda Pero, normalidad, pero vamos. es que además nadie fue allí y avasalló el vascuence, ¿no? Es que los vascos te hicieron hablar castellano. Yo soy historiador también, No, profesor de historia. Yo sé que en la Edad Media los vascos eran los que más querían en castellano, que los más querían decir, bueno, el vascuence es lengua de paletos y ellos eran los más castellanos, eran los más españoles. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y hay muchas dinastías, los Mendoza, etcétera, que han sido claves en la historia de España, que han sido de las vascongadas. Tampoco a mí me gusta hablar del País Vasco. ¿Quién inventó eso del País Vasco? ¿Qué país es este? Que hay un país que es España, el no, eso es País un Vasco. galicismo de la Real Sociedad Vascongadas de Amigos del País a finales del siglo XVII. eh, para, pues bueno, como signo de encuentro entre eh, territorios forales, territorios que compartían unos intereses comunes para, para luchar contra la centralización, es Ya, decir, ya, para ya. luchar contra la pérdida de privilegios. Por ejemplo, la aportación de levas al ejército. Ya, ya. Pues había pues, un empeño en pues que la gente de los caseríos no fueran a las levas porque entonces perdían las cosechas y no podían mantener a la familia, etcétera. Cosas normales en los mayorazgos y esas cosas, ¿no? No voy a entrar en esos detalles. Entonces, pero, eh, pero eran territorios distintos, con diferenciación. Y decías antes, ¿cómo es posible que este empeño, ¿no? Pues en el artículo 16.2 de la Ley de Normalización del Uso del Euskera dice algo importante y además que se asumió por todos los partidos políticos allí en el año 82, que era que, que las políticas lingüísticas debían adaptarse a la realidad social y cultural Eh, de cada zona. pero en realidad es que la gente no habla vascuence. Es decir, que acomodar la administración, la escuela, todo, no se ha hecho. O sea, se está incumpliendo desde hace 30 años de una manera flagrante ese principio, que era un principio de sentido común. Es más, pues había autores allí por los años 30 o 20 del siglo pasado, pues por ejemplo, Landeta, que decía la enseñanza de la lengua materna a los niños y el aprendizaje progresivo
de una segunda lengua, es decir, abogaba por eso, la enseñanza en la lengua materna de los niños. Sí, Este era un sí. nacionalista. En el tercer Congreso de Estudios Vascos, en 1920, otro, pues, hay muchos, ¿eh? Abogo por Ollarvide, abogo por que la enseñanza se difunda en esa escuela en la lengua materna, es decir, vasca, si vasca es la lengua de los alumnos. Pero es que, claro, pero es que Castellana, si esta es la lengua de los asistentes, de los alumnos, pero sin que en ambos casos el aprendizaje del euskera o del castellano se ha desterrado de ellas. sí, pero Bueno, es estos que eran nacionalistas, pero tengo otra muy sabrosa también pues de Cataluña, ¿no? Josep Benet. Hay aún un segundo crimen que resulta peor por inhumano. Se tortura a nuestros niños durante los primeros años de escuela aprendiendo en una lengua que no es la materna. Esto le decía un exacto. nacionalista catalán. Otro, Ramén Trias Fargas. Decía, creo que es justo decir también que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia. Cambiar la lengua a la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano parlante Sí. a estudiar en catalán. Mentira, mentira Mentira, gorda, pero mentira. están De todas haciendo. maneras, Ernesto, tú dices en tu libro que a la hora de enseñar la lengua en la escuela, primero la lengua materna es la que tiene prioridad, porque es la lengua en la que el niño piensa, siente, ama, etcétera. Y luego también está la realidad sociolingüística. En un territorio castellanófono como Álava, tú no puedes inventar ahí a saco, destrozarlo todo y imponer una lengua que la gente no habla, porque es que la aprenden, pero luego siguen hablando en castellano en la calle. Entonces se crea ahí un mundo, una dicotomía. Tú hablas muy bien ahí en el libro de las consecuencias que tiene para un chico, para un niño, para un joven, el aprender una lengua en la que le cuesta pensar porque no es la suya. Nosotros pensamos y organizamos nuestro mundo en torno a la lengua materna, pues que es en la que nos hemos mamado, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿por qué enseñar una lengua que luego no se va a hablar? Entonces, eso crea dificultades en la educación, de comprensión verbal, etcétera, ¿no? ¿Puede un poco resumir cuáles son las consecuencias nefastas de esta imposición de una lengua sobre que a los niños que luego no van a hablar y que no es su mundo porque no es su lengua materna? Sencillamente, esto lo expresa muy bien y lo pone sobre papel de una manera científica en la OCDE, en el estudio PIRLS, que es para cuarto de primaria, en el aspecto de la comprensión lectora. Son Nos lectoras. deja a los vascos a la cola. Y De acuerdo. hasta tal, en el estudio de 2016. Y curiosamente, en el siguiente estudio, el gobierno vasco ha impedido que se hagan las pruebas diagnósticas para hacer Porque el sabes lo que estudio. hay. No, no les han dejado a la OCDE hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque ¿qué dice esa, esa gráfica que refleja los diferentes países de la OCDE y comunidades autónomas de España? Pues dice que el País Vasco, con casi el doble de presupuesto que otras comunidades adyacentes, se queda en la cola, justamente el último, en comprensión verbal. Bueno, ellos dicen comprensión lectora, vale, pero yo digo comprensión verbal porque el factor comprensión verbal, los psicólogos saben, y yo como pedagogo también, que en el aprendizaje hay dos factores básicos, dos actitudes primarias fundamentales, que son el razonamiento, lo que antes llamábamos inteligencia, que sirve para las matemáticas, para la física, para los idiomas también, el razonamiento y la comprensión verbal, que es la capacidad de interpretar mensajes, de saber lo que se lee, de entender lo que se lee. Bueno, pues en entender lo que se lee y en entender lo que se oye, los vascos somos los últimos y los catalanes nos siguen después. Y nadie es capaz de analizar esto. ¿Por qué? Bueno, yo fui al Parlamento Vasco en dos ocasiones en Sí, Navidades del sí. año pasado y este año, no sé si fue en el mes de mayo, no me acuerdo, que me llevó el grupo Mixto Vox y allí desarrollé mi exposición durante 15 minutos y puse la gráfica y les digo, miren ustedes, los últimos, ¿por qué será? Y expliqué las teorías de Vygotsky, las teorías de Chomsky, de Piaget,
de Brunet, de una serie de teóricos del aprendizaje que, que demuestran que la lengua es el factor fundamental del pensamiento. Si no hay lengua, no hay pensamiento. Y que se está destruyendo la capacidad de pensar de los niños y la capacidad de entender y de aprender. Y que esto es muy grave. Bueno, pues Nadie hizo ninguna pregunta, nadie. se quedaron mirando al dedo y no a la Ah, luna. El Grupo Popular, he de reconocer, Carmelo Barrio, al cual le conozco y es una gran persona, me alabó en la exposición y, por supuesto, Amaya, la única parlamentaria de Vox, pues que es la que me llevó, pues me hizo unas preguntas y que yo respondí con mucho agrado, ¿no? Pero denuncié con el dedo señalando ustedes, a ellos, ustedes, cada uno de ustedes tienen la culpa de este destrozo educativo y de sus consecuencias, que es peor. Y además hay otro elemento, que no ha habido mayor estratificación social que en este momento. Decían que Franco discriminaba a la gente en clases sociales y tal. Oh, ya me gustaría estar como en aquel tiempo. Yo me eduqué en la época de Franco. también. Bueno, a mí me pueden sancionar por decir esto, pero es que yo no estoy alabando a Franco. Yo lo que digo es una realidad. Y hoy hay más diferencia entre clases sociales que nunca en el aprendizaje. Es decir, se destroza la igualdad de oportunidades, porque un niño que tiene un ambiente social y cultural muy pobre no tiene recursos para compensar esa dificultad, ese retraso en la comprensión verbal. Y un niño que tiene, su padre es ingeniero en una empresa o lo que fuera, bueno, aparte que lo lleva a centros privados sin concierto, en inglés o en francés o lo que fuera, o en castellano, camuflado, donde no dan apenas euskera, ese niño tiene apoyos, tiene recursos, tiene una familia con una lengua culta, esa familia compensa ese problema porque le habla al niño y le apoya porque sabe transmitirle conceptos y pensamientos. Y el desfase que hay entre clases sociales, la diferencia de la escala social es tremenda. Sí, sí. Eso, los socialistas dicen que la escuela como igualador Ah, de desigualdades y tal y cual. Y yo les dije a los socialistas, oigan, ustedes, que yo he estado en su partido y hablaban tanto como de la educación como igualador o nivelador de diferencias sociales para compensar esas desigualdades, ¿dónde está su teoría y su sí, ideología? sí, Están permitiendo esto, están en el gobierno, sí. están Pero mira esto, participando de este atropello hasta sí, hoy. a tocar y lo que estás diciendo, ¿por qué ningún partido constitucionalista se ha tomado en serio esto? ¿Por qué, sabiendo lo que se enseña en las escuelas vascas, por qué han permitido la inversión lingüística y los contenidos curriculares, que también hablas tú en tu libro de los contenidos curriculares, que no solamente que enseñan a la fuerza el vascuence, sino que tienen unos contenidos que dan, que son tenas mentiras y que son falacias. Hablan de Euskal Herria, Euskal Herria y España, como si Euskal Herria hubiera existido. Entonces, esos contenidos que también se puso en Cataluña de odio a lo español, de separación del español, también están ahí. Y ningún partido, ni el PP ni el PSOE, han hecho nada por quitar esos libros, por acabar con ese Himalaya de mentiras y de embustes con el que están lobotomizando a los niños. Miran para otro lado. El PSOE mira para otro lado. Hablas en el libro de Jauregui, de Boesa y de otras personas que sí, que a lo mejor decían unas cosas, pero luego la verdad hacían lo mismo y así miraban para otro lado, sabiendo el destrozo y que un día se va a llegar a esto, a que ya ni el PNV, ya es Bildu, cada vez más radical todo. ¿Por qué han mirado para otro lado? ¿Por qué nadie ha hecho nada? ¿Por El qué? adoctrinamiento es un hecho delictivo. Si nos acogemos a la Convención de Derechos del Niño que el Reino de España ha firmado, que dice que todos los poderes públicos y autoridades deberán supeditar sus políticas al superior interés del niño, se está haciendo justamente lo diametralmente opuesto, porque no hay nada más asqueroso que corromper al niño, que adoctrinarle, comerle la cabeza y llenarle de mentiras esa cabeza. O sea, si hay algo más antitético o em, Democrático. antidemocrático o como se le quiera llamar, cualquier calificativo que queramos poner respecto al niño, es intentar manipularle y hacerle artífice
de un proyecto político o una tendencia ideológica, si es que es ideología, lo que llaman ideología de género. Yo creo que no lo es. Es una maquinaria demoledora de destrucción de las personas, Sí, porque se va contra la sí, naturaleza sí. de las personas. Los Pero es derechos que humanos, los derechos humanos. corromper, como se ha hecho en el programa Escolae, por ejemplo, en Navarra, a los niños diciendo que a los 3 años ya se tienen que tocar el niño, la niña, el niño, los genitales para reconocerse y para estimularse. Es verdaderamente satánico lo que se está haciendo, y este satanismo lleva a que el objetivo del satanismo es que las personas dejen de ser personas y se conviertan Vayan al en infierno. seres sin alma, Y destruir se su va. alma. Y también en Navarra está la Escolai, el programa es Escolai, que se aprobó. No sé Sí, si sí. estará. Pero los padres no dicen nada ante esto. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Dónde se calla? Y también te quiero preguntar sobre el acoso al profesorado. Porque igual que a uno le cuesta trabajo aprender una lengua que no es la suya, la materna, para conceptualizar, elaborar contenidos, asimilar mensajes y tal, también los profesores. El profesor puede saber vascuence, pero como no es su lengua materna, le cuesta trabajo transmitir. Yo soy profesor y entonces cuesta trabajo transmitir unos contenidos de una manera pedagógica en una lengua que no es la tuya. También tú dices en tu libro que ha habido una diferenciación porque dentro de los exámenes de vascuence hay muchísimos suspensos, porque quieren favorecer que la gente que tenga vascuence de lengua materna acapare los puestos educativos, sin oposiciones casi, sin exámenes, entran por la cara y echan. Y el objetivo es que los profesores que han aprendido el vascuence se fueran del País Vasco, que es lo que están haciendo, que es lo que han hecho. El acoso al profesorado. ¿Me puedes comentar un poco esto? Esto es fundamental. Este es un capítulo esencial del problema. Yo he vivido tanto como profesor como también fui delegado territorial de educación y tuve que dimitir a los 3 años porque era insoportable la presión. Tuve 2 desvanecimientos por estrés y dije, esto me lleva a la tumba. Yo esto, además no tenía apoyo del departamento, que yo estaba diríamos, como órgano de la parte socialista del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha hecho todo lo posible para echar de las aulas a los profesores llamados transferidos, Sí, también en llamados serio. NAS, los NAS, no adaptados al sistema. ¿eh? Eso es un acrónimo que es nazi en su esencia, no asimilados como si fueran judíos, ¿no? Hay Sí, que sí, echarles, hay que llevarlos a un campo de concentración. No, en este caso hay que hacerles que se vayan. Y efectivamente hubo una diáspora muy potente, muy importante sí. de profesorado, igual, en Cataluña igual, de profesorado que no estaba dispuesto a soportar, que era gente muy profesional y que pues su motivación era educar a niños, vivir de un trabajo y dejarse de historias de la política. Eran apolíticos la mayor parte. Dejaron esto porque era absolutamente insoportable. Pero ¿por qué ese afán? ¿Por qué, por ejemplo, a mí me jubilaron dándome 60.000 euros, un estímulo de 60.000 euros para que me jubilara? Lo ¿Así? digo en público, 60.000 euros, tocantes y Para que te sonantes, jubilaras antes de tiempo. a los 60 años. ¿Por qué? Pues porque había que quitar los estorbos. ¿Cuáles eran los estorbos? Por el profesor castellano hablante que no estaba dispuesto a pasar por el aro de explicar en euskera, que era una lengua que, como decía Unamuno, que no se puede transmitir pensamientos en euskera. Yo tenía un Exacto. profesor euskaldun de nacimiento, de Hernani en concreto, que era profesor de filosofía, y me dijo, mira Ernesto, me voy a Logroño porque soy incapaz de explicar a Nietzsche la razón pura de Kant, explicar a Sartre o Bueno, en fin, a Schopenhauer sí. en una lengua que es imposible No hay transmitir conceptos conceptos, sí, no, abstractos no en hay, esa no hay, lengua, no hay porque no vocabulario, no hay hay, no hay conceptos. mimbres, no hay posibilidades. Entonces se marchó porque yo soy profesor de filosofía y mi vocación es la filosofía, no puedo dar clase con un instrumento. Y la mayor parte de los profesores han hecho la PAMEMA de aprender euskera y luego daban la clase en castellano. Claro. Eh,
y eso lo permitía la administración. Pero ¿por qué la administración tenía tanto interés en meter mucha gente con el euskera en las clases, con el vascuence en las clases? Bueno, lo voy a decir claramente. Por ejemplo, en Álava, un profesor de Álava, si quería hacer oposiciones no podía. Tenía que irse a Cantabria o a Burgos porque no sacaba la plaza. Un profesor que era castellano hablante y que no estaba dispuesto a estar 5 años estudiando euskera para lograr el título, porque eso es otra, es una lengua que para manejarla bien necesitas 4 o 5 años de formación. No está dispuesta a perder el tiempo en eso, porque prefería dedicarse a especializarse, lo que fuera, pues claro, ese profesor no era adicto, era NAS, se acababa marchando. Y así se marcharon hasta 40.000, perdón, 4.000, quería decir 4.000 profesores, hasta los años 90. La presión en los claustros era terrible. Había, en mi centro vino un fontanero a dar clase, era un centro de EGB en aquel momento, a dar clase porque sabía euskera porque había nacido en otra parte, en Guipúzcoa, donde sea, y venía a dar euskera, sin título alguno, sin título alguno. Y a estos profesores, que se llaman los idóneos, se les permitía al cabo de 5 años, o les daba un plazo de 4 o 5 años para sacar el título. Iban a Vergara y allí no sé cómo lo sacaban, eso ya es otro cantar. ¿Por qué tanto afán? Pues porque esta gente, yo a esto le llamo gente, pues llegaba a Álava, inundaba el sistema. Esta gente salían de unos centros de formación del profesorado, magisterio en concreto, copado por elementos abertzales, profesores que respiraban por la rama de ETA, ¿no? O nacionalista, o simplemente adictos al sistema. Entonces salían perfectamente formados para llevar a las aulas la doctrina. Estos profesores, y esto no lo digo a humo de paja, porque en las elecciones del 84 de sindicales, las primeras, ganó en Álava, por ejemplo, UGT por abrumadora mayoría. Hoy ganan el ASTV, LAF y Steylas, 3 sindicatos que no han denunciado jamás la violencia estructural y la violencia terrorista, ni una palabra. Es decir, esos 3 sindicatos ganan por abrumadora mayoría y antes ganaba sindicatos estatistas, por decirlo así, de Estado, ¿no? De ámbito estatal. ¿Vale? Eso es la prueba del algodón de que lo que se trataba era de cambiar la estructura de los funcionarios. Cambiando la estructura de los funcionarios se produce un fenómeno, que es lo que se llama currículo oculto. ¿Qué es el currículo oculto? Sí, sí. Es aquellas expresiones de relación entre alumno y profesor, más allá de lo que es la docencia, ligadas a la comunicación, interacción, interactividad que transmite ideología. Y esa ideología se va extendiendo como una mancha. Tal es así que un territorio como Álava, yo hablo de Álava porque es lo que yo conozco y vivo aquí. Álava, que a principios de la transición no tenía más de un 5% de voto nacionalista, hoy es el PNV, o mejor dicho, Bildu, que es el que ha ganado estas últimas elecciones, tienen la hegemonía. Y los restos de los partidos prácticamente tienen una presencia testimonial, incluido el PP y el PSOE. Testimonial. Sí, eso, la lobotomización de los jóvenes, las icastolas y todo eso. Las icastolas han sido fundamentales en ese proceso de vasconización de la vascongada. Nos queda ya muy poco tiempo. Entonces, bueno, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? ¿Qué editoriales son? El último es en SDN. ¿Cómo es SDN Ediciones? SNDs. SND Ediciones, el último, en la propia editorial o en Amazon. Yo creo que está también en las librerías.
pero la verdad es que lo desconozco. Yo creo que está en las librerías. eh, claro, desde luego lo desconozco porque aquí en mi ciudad, Vitoria, pues desde luego no está, Ya, no está ese libro ni otros. Pero ya. vamos, pero supongo que están en algunas librerías y si no se piden y lo consiguen. Y los anteriores, el anteúltimo, voy a contar una anécdota. El anteúltimo está en Amazon, Ah, sí, el el último. el del totalitarismo lingüístico. Y el primero, de educación y nacionalismo, voy a contar algo que es muy significativo. Me editó en la editorial, esto, bueno, una editorial de Guipúzcoa, ahora no me sale el nombre. Esa editorial, a los 3 meses de editarse mi libro, sin aún haberse distribuido, fue adquirida por Elcar. Elcar es una librería característicamente controlada por el mundo adversario Sí. y tiene una enorme implantación en el País Vasco. Es la librería más potente y que controla todo el mundo editorial. Eh, y bueno, yo no quiero hacer más inferencias que por qué desapareció aquella editorial al publicarse este libro, que desde luego causó muchas ampollas, el de educación y nacionalismo. Y me consta que el PNV se puso muy nervioso. Y había que impedir a toda costa que ese libro no se difundiera. Y de hecho, yo cuando me dijeron que el fondo editorial había caído en manos del CAR, le Ya. pedí a Elcar que me enviara rápidamente todo el fondo editorial y me trasladaron 800 libros que luego muchos de ellos los regalé, otros los malvendí y hice varias presentaciones en diferentes ciudades de España, pues para que por lo menos se difundiera. Sí. Hoy me consta que en Amazon está a 40 euros, o sea que pues ya De no quedan manera, esas. sí, de todas maneras, con poner el título en internet, pues tiene que ser, decir dónde está. Este es de editorial Chertea, luego están los otros. Este es de la Sí, editorial La Tribuna del País Vasco y este de la editorial Sierra Norte, SND, PA. Entonces, con poner el título suficiente. Pues este libro está muy indicado para todos los educadores en general, porque hablas de qué es la educación, la finalidad de la educación, cómo se adoctrina a los niños y todo eso. Y también para la gente que vive en comunidades como Galicia, País Vasco, Cataluña y Valencia, Baleares, que esto se va extendiendo de una manera, un cáncer, sí, una porque el metástasis. paradigma es el mismo, ¿eh? El paradigma, se está cumpliendo lo que decía Sabino Arana en su lecho de muerte, de que había que extender Sí, sí, las tendencias centrífugas en toda España, porque entonces se destruiría España y entonces se claro, conseguiría la claro, independencia. claro. Es, Bueno, sí, pues es lo mismo. sí, lo mismo. Bueno, pues nada, Ernesto, pues ha sido un placer estar contigo y Lo con tu mismo. sabiduría, y con tu experiencia de haber estado, de estar en un sitio de España donde has participado muy activamente en la política, conoces perfectamente el ambiente, has sido una víctima y a la vez y un protagonista de eso. Y bueno, y además para mí como educador que he sido, pues es súper interesante todo esto. Y nada, pues entonces, como una conclusión final, ¿tú qué nos dirías, Ernesto? Bueno, digo una cosa esencial. Yo como católico eh, me atengo a, a dos, a dos expresiones de Jesucristo que las voy a decir mal porque mi memoria es horrorosa. Una que dijo a los niños, venid a mí, y la otra, más le valiera colgarse del Sí, cuello una sí, rueda de molino que aquel que escandalice a uno de los niños. escandalice a un niño. Pues fíjate, Ernesto, Jesús, que Sí, tan compasivo, tan misericordioso y tan tolerante, las palabras más duras del Evangelio son estas. Aquel que escandalice a otros pequeños, más le valiera que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo echaran al mar. ¡Uh! No va a haber piedras de molino suficiente. no nos han agotado. Sí. Y además yo creo que habría, no lo digo en broma, yo lo digo en serio, habría que hacerlo. Es decir, esto es un Sí, crimen. sí, Lo que se sí, está sí. haciendo con los niños es Pero, criminal. pero Ernesto, yo siempre veía lo mismo. La culpa de los padres. Si los padres desobedecen, no se pegan a esto, denuncian, quitan a los niños de ahí y se plantan, eso no ocurre. Pero todo lo que hace el nuevo orden mundial, el nacionalismo separatista,
este satanismo en los gobiernos, sean del Estado o de las autonomías, es porque los padres consienten, están en desacuerdo, se quejan por lo bajín y protestan, pero no hacen frente a esto. No hay No, desobediencia civil activa. Nos negamos a esto. No queremos. Se acabó. no, porque es muy cómodo, es muy cómodo. ¿Para qué me voy a exponer a que me señalen o que me insulten o que me digan que soy un españolista o un facha? Claro, Bueno, pues el niño ya se adaptará. claro. Claro, lo que no mides es las consecuencias de esa adaptación. Que es Eso no, es la destrucción de una identidad, de un individuo, de sus hijos. exactamente. Pues nada, Ernesto, pues nada, encantado. Cuando tengas tu libro ya nos veremos por aquí. Seguro que habrás más libros, seguro, vamos. Y nada, ya nos veremos dentro de poco para que tú me entrevistes con un libro que he publicado yo. Quimodemia, Sí, muy distinto al tuyo, estoy pero deseando, lo he leído y es un libro científico sí, y magnífico. en la misma línea que tú, de denunciar, de protestar, ¿ah? Y de poner piedras de molino. Otras funciones poner piedras de molino. Y bueno, ya al mar ya los echará quien tenga que echarlos. ¿Vale? Sí, Pues nada, Ernesto, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por tu labor, por tu... Y también, bueno, vamos a decir que es posible que se realice en Vitoria un acto, una conferencia, ¿no? De la Agenda 2030 enfocada a la hispanidad, ¿no? El día 7 de octubre. el 7 de octubre yo vamos a tener reunión de junta directiva el día 21, vamos a ver cuánta gente se ha inscrito y tomaremos la decisión de seguir para adelante o devolver el dinero a los que lo han pagado. Sí, por eso he puesto en mi canal también Rafa Pal, que va a estar, hemos puesto el anuncio para que la gente se apunte en la página web que hay al final. Y son 50 euros porque las comidas y la cena pues están incluidas en la... Es una Y jornada entera, un día entero. sin forma así de crear ambiente y de conocernos. Espero que la gente se apunte a este proyecto y si Dios quiere allí nos veremos y nos conocemos de una vez, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, estoy deseando. Pues nada, Ernesto, un abrazo muy fuerte, cuídate. Hala, que Dios te bendiga. Adiós. Lo mismo que Dios te Hasta bendiga a ti luego. también. Adiós, adiós.